Bienvenida al podcast de Partera Salvaje, un espacio donde cobijamos la experiencia que es habitar un cuerpo de mujer en toda su vastedad, desde una perspectiva feminista y salvaje. Escúchame como a una hermana o como a una muy buena amiga. Bienvenidas mujeres, qué gusto estar aquí otra vez. Las extrañé mucho. Vengo con un episodio muy especial y antes de continuar quiero decirles que después de un largo año de pausa, las puertas están abiertas otra vez y quedan solo 6 espacios, 6 lugares para 6 mujeres que sientan el llamado en sus huesos, que sepan en lo más profundo de su vientre que vinieron a sostener la vida. La escuela para parteras y dulas salvajes comienza el 7 de abril y durante 4 meses voy a compartirte toda mi sabiduría sobre el embarazo, el parto y el posparto y todo lo que se me fue entregado por parteras sabias de distintas tradiciones y por el máximo maestro, claro, el parto mismo. Si alguna vez has sentido el deseo de acompañar partos desde un lugar respetuoso, confiando en el cuerpo, en la intuición y en la fuerza de la naturaleza y de la verdadera fisiología mamífera, este es tu camino. No solamente es una formación, es una liberación, es una revolución. Este es un viaje para recordar lo que ya vive en ti. Tendremos 2 encuentros en vivo cada semana, 30 clases pregrabadas para que veas a tu ritmo, muchos documentales y libros y material profundo de estudio, una comunidad de mujeres que caminamos juntas y que nos acompañamos y aconsejamos y platicamos mes a mes, incluso una vez que la escuela termina. Y si sientes el llamado, hermana, es porque esta es tu manada, este es tu hogar. Asegura tu lugar siguiendo el link en la descripción de este episodio o en la bio de mi Instagram. Conviértete en la mujer sabia que tu comunidad anhela. El episodio de hoy es especial. Voy a leerte un fragmento del libro en el que estoy trabajando en este momento, titulado Floreciendo en el umbral, la sabiduría y el arte del parto salvaje. Así que siéntate, respira profundo y escúchalo con el corazón abierto. Gracias por estar aquí. Te extrañé. El culto de la obstetricia, un dogma de control y sumisión. La obstetricia moderna no es simplemente una rama de la medicina. Es un culto, un sistema dogmático que exige obediencia ciega, impone sus rituales con la fuerza de una religión y castiga la disidencia con el destierro, el desprestigio y en muchos casos la persecución legal. Se presenta como la única verdad, como la única vía segura, y cualquier alternativa fuera de su dominio es condenada como herejía. A simple vista podría parecer exagerado comparar la obstetricia con un culto. Después de todo, ¿no es la medicina un campo basado en la ciencia y en la evidencia? Sin embargo, cuando analizamos sus dinámicas de poder, sus prácticas ritualizadas, su manipulación de la información y el control absoluto que ejerce sobre las mujeres, se vuelve imposible ignorar los paralelismos. Para entender cómo la obstetricia moderna opera como un culto, debemos examinar los modelos más reconocidos en el estudio de las sectas y del control coercivo. Robert J. Lifton, psiquiatra estadounidense, identificó en 1961 los 8 criterios del control mental utilizados por los cultos totalitarios. Stephen Hassan, ex miembro de la secta Moon y experto en manipulación psicológica, desarrolló el modelo BITE, que desglosa cómo los cultos controlan el comportamiento, la información, el pensamiento y las emociones de sus miembros. Finalmente, Jan Jalaich propuso un modelo basado en 3 factores fundamentales que define a un culto: una estructura autoritaria, un sistema de creencias totalitario y un mecanismo de control coercitivo.
Al aplicar estos modelos a la obstetricia moderna, descubrimos que no solo cumple con cada uno de los criterios, sino que, en muchos casos, los supera. La obstetricia no se limita a influir en la mente y el comportamiento de quienes entran en su estructura, sino que impone su control sobre el cuerpo mismo, anulando la autonomía y sometiendo a las mujeres a un sistema que dicta cómo deben parir, cómo se deben sentir y cómo deben pensar sobre su propio proceso de dar a luz. Antes de comenzar y profundizar, desglosemos cada aspecto de los elementos de control mental y coerción usados en los cultos y cómo podemos encontrarlos en la obstetricia. Empecemos con los criterios de Robert J. Lifton. Número 1. Figura de autoridad incuestionable. En la obstetricia, esta figura sería la del ginecobstetra como líder supremo. El siguiente punto, ritualización extrema, que en este caso son los procedimientos médicos de rutina convertidos en ritos de sumisión. El tercer punto es lenguaje especializado para generar dependencia, y en este caso se trataría del uso de términos médicos para confundir y controlar. Luego sigue el control de la información, que en este caso es manipulación de la historia y ocultamiento de la información de lo que está pasando en el cuerpo de las madres a las madres. Ocultar la información sobre lo que harán, sobre lo que está por pasar, sobre los riesgos y sobre las alternativas. El siguiente punto es demonización de la disidencia, que en este caso es persecución de parteras y madres que desafían el sistema, así como también de los doctores que desafían el sistema. El siguiente punto es reformulación de la realidad a través del miedo, que aquí muy evidentemente estamos hablando de la implantación del miedo al parto. Luego sigue las promesas de salvación y castigo, que en el caso de la obstetricia es el mensaje que tanto nos dicen de que si seguimos el protocolo, bebé estará bien. Pero si no hacemos lo que el doctor dijo, nosotras y bebé podemos morir. El siguiente método o modelo es el modelo BITE de Stephen Haysen. Este se divide en 4 puntos. Número 1, control del comportamiento, que en el caso de la obstetricia estaríamos hablando de restricciones rígidas sobre lo que las mujeres pueden y no pueden hacer. Seguido por el control de la información, que en la obstetricia es la idea que solo se permita la versión médica de la realidad obstétrica. Luego, el control del pensamiento, la idea de que solo el hospital o en su defecto el modelo médico es seguro, seguido por control emocional. Hablamos de miedo constante, la culpa a la madre, la culpa a su cuerpo disfuncional, etc. Finalmente están los 3 factores que hacen un culto, según Jan Jalaj, que son estructura autoritaria, y en este caso la jerarquía rígida, con los médicos en la cúspide sería lo que entraría en este punto. El segundo punto es el sistema de creencias totalitario, que estamos hablando en el caso de la obstetricia, pues la obstetricia como única verdad. El tercer punto, control coercitivo, castigos para quienes desafían el sistema sería este caso, como ya hablamos, cuando mencionábamos la persecución legal, la difamación, etc. Pero empecemos por lo primero. Número 1. La jerarquía y la autoridad incuestionable. Pero bueno, antes de continuar es importante recordar que criticar al sistema no es lo mismo que despreciar a los médicos o parteras medicalizadas de manera individual. Sé que muchos de ellos y ellas son personas muy bien intencionadas, pero entrenadas dentro de un sistema que se sostiene en el control, el miedo y la desconfianza hacia el cuerpo femenino. No es maldad, es dogma. No es una suma de individuos crueles, sino una ideología que se perpetúa a sí misma y que castiga a quienes se atreven a cuestionarla. Un culto no puede existir sin una estructura de poder rígida y sin una figura de autoridad que concentre el control absoluto. En los grupos sectarios, el líder es venerado como la única fuente de verdad y su palabra es ley. Nadie puede cuestionarlo sin enfrentar represalias.
En la obstetricia moderna, esta figura de poder es el médico ginecobstetra, quien dentro del hospital se convierte en el amo del parto. Su autoridad es absoluta, su palabra es incuestionable y sus órdenes deben ser obedecidas aun cuando vayan en contra de la fisiología, la lógica o el deseo de la mujer. En la sala de partos, el médico obstetra no es simplemente un facilitador del proceso fisiológico, sino un dictador cuya autoridad es absoluta. Su palabra se impone. No hay margen para la negociación, ni para la autonomía, ni para la voz de la mujer que está pariendo. Si el médico ordena que la mujer se acueste, ella debe hacerlo, aunque su cuerpo le pida moverse. Si el médico decide que el parto debe ser acelerado con oxitocina sintética, la orden se ejecuta sin que se le informe de los riesgos o sin que se le informe en absoluto. Si el médico declara que la cesárea es necesaria, la incisión se realizará sin espacio para la reflexión o la búsqueda de alternativas. Si la mujer expresa duda, el médico, que encarna la autoridad, podría mirarla con una mezcla de exasperación y condescendencia para decirle: ¿quién estudió medicina? ¿Tú o yo? Esta es la forma más clara y directa de anular su voluntad, de recordarle que su conocimiento sobre su propio cuerpo es irrelevante frente al título y la bata blanca del especialista. El poder del obstetra en el hospital es total. No está ahí para sostener a la mujer en su proceso, sino para controlarlo, dirigirlo, poseerlo. Las dinámicas de poder que se manifiestan en la sala de partos reflejan las mismas estructuras autoritarias que han definido a los cultos más opresivos de la historia, como los líderes de las sectas. Los obstetras hospitalarios no toleran la disidencia. Pero las sectas no se sostienen únicamente en la coerción evidente, en las amenazas o en el miedo explícito. Un culto verdaderamente efectivo no necesita cadenas visibles para mantener a sus seguidores sometidos. Basta con un líder carismático, alguien que inspire confianza, que parezca benevolente, que envuelva su autoridad en un manto de ternura. En la obstetricia moderna, ese líder no siempre es el médico imponente que dicta órdenes con frialdad. A veces es el obstetra amable, con voz suave y gestos considerados. Ese que sonríe y toma de la mano a la mujer que está por dar a luz. Ese que la llama por su nombre y le dice que todo estará bien. Es el médico que le habla con paciencia, que la tranquiliza con frases cuidadosamente elegidas. No te preocupes, confía en mí. Yo he visto esto cientos de veces. Sé que es lo mejor para ti y para tu bebé. No hay un tienes que hacer esto explícito, pero la imposición se esconde en la dulzura. Sin embargo, la dulzura no es sinónimo de libertad. Detrás de esa actitud amorosa, el poder sigue siendo absoluto, la mujer sigue sin voz, la jerarquía no ha cambiado. Puede que no haya un tono autoritario ni una orden directa, pero la realidad es la misma. El médico es la autoridad y la madre debe seguir sus indicaciones. En muchos cultos, los líderes carismáticos no gobiernan con violencia abierta, sino con una autoridad envolvente, una que hace que sus seguidores se sientan comprendidos, especiales, incluso protegidos. No ordenan, sugieren. No amenazan, aconsejan. No imponen, guían. El ginecobstetra que sonríe, que parece cercano y compasivo, que escucha con atención y habla con dulzura, no deja de ser la máxima autoridad en la sala de partos. No importa cuán amable sea su tono, no importa que parezca genuinamente preocupado por la mujer y su bebé, la estructura de poder sigue intacta, porque su amabilidad no le quita la jerarquía, porque no está pidiendo permiso, está dando órdenes de forma más sutil. Porque el poder no se mide por la dureza de la voz, sino por quien tiene la última palabra. Y de esta forma, la mujer no necesita ser forzada a obedecer. Ella obedece porque ha sido entrenada para confiar. La jerarquía obstétrica
no solo somete a las mujeres que paren, sino que también encadena a todos los que la rodean. No es solo la madre quien pierde su autonomía en la sala de partos, es también el personal que la acompaña, el equipo que debería estar ahí para sostenerla, pero que ha sido entrenado para obedecer antes que cuestionar. Las parteras reguladas no pueden actuar en función del parto fisiológico ni de la sabiduría adquirida a través de la observación y de la experiencia. Deben seguir los protocolos médicos sin importar que estos contradigan lo que sus propias manos y ojos les dicen. No pueden esperar, no pueden confiar, no pueden permitir que el cuerpo haga su trabajo si eso desafía las directrices hospitalarias. Su deber ya no es con la mujer, sino con el sistema. Las enfermeras y asistentes ven lo que está sucediendo, saben cuando una mujer está pariendo bien, saben cuando una intervención no es necesaria, o bueno, al menos en la mayoría de los casos. Algunas han estado en suficientes partos como para reconocer el ritmo de un parto que no necesita ser apresurado. Pero su papel no es pensar, su papel es ejecutar. Cuando un médico ordena una oxitocina sintética, cuando se decide que la madre debe acostarse en una posición que dificulta el nacimiento, cuando se programa una cesárea sin justificación real, que las justificaciones reales para una cesárea son extremadamente pocas y extremadamente raras, pero cuando esto sucede, las enfermeras deben acatar, aunque dentro de sí quizás, solo quizás sepan que lo que están haciendo es perjudicial. En los cultos la estructura de poder se mantiene porque no solo controla a los seguidores, sino también a los líderes de niveles inferiores. Los sacerdotes no pueden desafiar al Papa. Los soldados no pueden cuestionar al general. En la obstetricia los residentes de medicina son adoctrinados en esta misma lógica. Un estudiante de medicina que observa con claridad que una intervención es innecesaria no tiene derecho a decirlo. Si desafía a su superior, su futuro está en riesgo. No importa lo que aprenda en la teoría sobre el parto fisiológico, no importa cuántas veces vea que la mujer es capaz de parir sin ayuda. Lo que importa es que aprenda la jerarquía, que entienda su lugar en la cadena de mando, que interiorice la obediencia antes que el pensamiento crítico. La obstetricia moderna no solo es una estructura de atención médica, es un sistema de dominación que exige sumisión, no solo de las mujeres que dan a luz, sino de todos los que participan en el parto. En toda narrativa sectaria, la historia solo puede tener un héroe, un líder, un salvador, alguien que ostente la autoridad suprema. Y cuando hay un único héroe, todos los demás personajes de la historia son reducidos a roles secundarios y predecibles. En el caso de la obstetricia moderna, el médico es el héroe absoluto. Él es quien salva a la mujer del peligro del parto. Él es quien rescata al bebé de los riesgos de nacer sin vigilancia. Él es quien vence a la naturaleza salvaje e impredecible. Y como toda historia de héroes, los demás personajes se ajustan a su papel. La mujer que pare es la damisela en apuros. No es vista como una fuerza poderosa, sino como una víctima frágil que debe ser rescatada. Ella no puede salvarse a sí misma, no puede confiar en su propio cuerpo. Su única opción es rendir su autonomía y esperar que el héroe llegue a tiempo. El parto es el dragón, el monstruo, el enemigo, el obstáculo que debe ser conquistado. Es caótico, impredecible, peligroso. No es una fuerza de vida, sino una amenaza, algo que debe ser domado, controlado, derrotado. Las enfermeras y el personal hospitalario son los ayudantes del héroe, como Robin para Batman, como Watson para Sherlock. Ellos no tienen protagonismo, pero son leales y siguen las órdenes sin cuestionarlas. No tienen poder propio. Su función es asistir al héroe en su misión. La partera sabia que desde afuera dice que el dragón no es un enemigo, sino un aliado, es la bruja malvada del bosque. Se la pinta como un peligro, una amenaza para la seguridad de la damisela. No importa cuánta sabiduría ella tenga, es una disidente
y toda disidencia debe ser demonizada. La mujer que parió sola en casa y se hizo amiga del dragón es la traidora de la historia, la hereje, la fugitiva. Ella rompió la narrativa, rechazó el papel de víctima, desafió al héroe, se atrevió a demostrar que el dragón no era el enemigo, sino la fuente de poder, que no había que matarlo, sino montarlo y volar con él. Ella no es tan mala como la bruja en esta historia, pero sigue siendo una traidora, pues su sola existencia pone en peligro la autoridad del héroe. Y como en toda historia donde el héroe debe prevalecer, las traidoras no pueden ser celebradas. Se les castiga, se les ridiculiza, se les culpa. Porque si la mujer que parió sola en casa sin intervención demuestra que el parto no es un monstruo, entonces el héroe pierde su razón de existir. Esta estructura no es solo una narrativa de cuento, es una dinámica psicológica real, conocida como el triángulo dramático de Karpman: víctima, victimario y salvador. La madre es la víctima. No se le permite ser fuerte ni autónoma. Se le enseña que no puede confiar en su cuerpo y que sin ayuda podría morir. El parto es el victimario, la amenaza, el peligro, el caos del que debe ser rescatada. El médico o la partera es el salvador, la única figura con el conocimiento y el poder para derrotar al enemigo y restaurar el orden. Este triángulo es el núcleo de toda manipulación emocional y control sectario. Y lo más irónico es que no puede existir sin la víctima. Si la madre recupera su poder, si deja de verse como una víctima, el triángulo colapsa. El médico deja de ser el héroe, el parto deja de ser el enemigo. La mujer se convierte en la protagonista de su propia historia. Y eso es lo que el sistema obstétrico no puede permitir. Porque un culto sin seguidores pierde su poder. Y una mujer sin miedo es imposible de controlar. Pero, ¿es el médico realmente el líder supremo de este culto? En los sistemas religiosos altamente jerárquicos, el líder visible, el que interactúa con los fieles, no es necesariamente la máxima autoridad. El sacerdote católico en la iglesia local no es el verdadero líder. Él es solo el intermediario. Su poder le viene del Vaticano, de la estructura que lo respalda y que le dicta qué puede hacer y qué no. De la misma manera, el médico obstetra no es el verdadero soberano del sistema. Es una representación del poder, un agente del culto, un sacerdote de una religión mucho más grande. El hospital es la iglesia, el quirófano es el altar, el parto es el sacramento, y el médico con su bata blanca y su lenguaje especializado es el sacerdote que oficia el ritual. Pero ¿quién es el Papa de esta iglesia? El Vaticano de la obstetricia moderna no es solo un hombre, es el sistema médico en su totalidad. Es la institución que ha decidido lo que es correcto y lo que es peligroso, lo que es permitido y lo que es inaceptable. Es el Estado que regula la manera en que una mujer puede parir, que penaliza a quienes desafían sus doctrinas, que convierte en ilegal lo que antes era un derecho natural. Es la industria farmacéutica que se beneficia de cada intervención médica, que convierte el nacimiento en un negocio, que promueve la idea de que la mujer no puede parir sin asistencia, porque sin miedo, sin complicaciones, sin problemas creados artificialmente, no hay dinero que hacer. Es la educación médica que forma a los obstetras bajo una visión de control, que los entrena para ver el parto como una crisis en potencia, en lugar de un proceso fisiológico, y que los condiciona para intervenir en lugar de observar. El médico es el rostro visible de la jerarquía, pero no es el único responsable, no es el creador del sistema, solo es su ejecutor. Su papel tampoco es cuestionar la doctrina, sino aplicarla. Entonces, ¿qué ocurre cuando el rito se realiza fuera del templo? La partera medicalizada es la sacerdotisa itinerante, la misionera del culto obstétrico,
la representante de la doctrina que ha recibido permiso para ejercer el ritual fuera de los muros sagrados, pero solo si sigue las reglas establecidas. Su papel no es desafiar el dogma, sino asegurarse de que la doctrina se cumpla aún en el exilio. Porque el Vaticano de la obstetricia moderna sigue siendo el mismo. No cambia porque el parto ocurre en casa en lugar de un hospital. La institución que dicta lo que es seguro y lo que es peligroso, lo que es permitido y lo que es inaceptable, no pierde su autoridad solo porque la madre haya decidido parir en su propio espacio. El Estado sigue presente, regulando hasta el último detalle, asegurándose de que la partera no se desvíe de las normas impuestas. Si lo hace, puede ser excomulgada del sistema médico. La partera medicalizada no es libre. Es una emisaria del sistema médico, enviada fuera de los muros del hospital para asegurarse de que el dogma continúe reproduciéndose incluso fuera de la iglesia. Y esto se perpetúa así. Los médicos creen que están haciendo lo correcto. Las enfermeras creen que están ayudando. Las parteras reguladas creen que están ofreciendo una alternativa. Y las mujeres creen que no tienen otra opción. Punto número 2. Rituales de sumisión y dominación. Si hay algo que define a un culto, es su uso de rituales para quebrar la voluntad individual y reforzar la obediencia de sus miembros. La obstetricia moderna ha convertido el parto en un acto de rendición, un proceso meticulosamente diseñado no para facilitar el nacimiento, sino para despojar a la mujer de su poder, de su autonomía, de su instinto más primitivo y sagrado. El parto hospitalario no es un espacio neutral, es un espacio coreografiado, donde cada procedimiento sigue una secuencia precisa con un propósito claro: reafirmar la autoridad médica y reducir a la mujer a paciente. El primer ritual es el ritual de la desposesión, convertirse en paciente. El primer paso en cualquier culto es la desposesión de la identidad. Para someter a alguien, primero hay que arrebatarle la sensación de sí mismo. En la sala de partos, este proceso comienza en el instante en que la mujer cruza la puerta del hospital. Desde ese momento, deja de ser una persona y se convierte en una paciente. No importa que esté sana, no importa que su cuerpo esté haciendo lo que ha sabido hacer por milenios. Dentro de esas paredes, el parto deja de ser suyo. El ritual de desposesión sigue un orden preciso. Primero se le quita su ropa y se le entrega una bata genérica. Su identidad individual se borra. Deja de ser un cuerpo soberano para convertirse en un número de expediente. Luego se le inmoviliza en una camilla, acostada en posición horizontal, la peor posición para parir, pero la más conveniente para el médico que observa desde arriba. Luego se le conectan monitores y vías intravenosas. Atada simbólicamente al sistema, su movilidad queda reducida. Su única opción es permanecer quieta y obedecer. Después se le habla en un lenguaje que no comprende, diagnósticos, términos médicos, cifras y datos fríos que la sumergen en un terreno desconocido. La dependencia aquí está sellada, porque una mujer amputada de su identidad, inmóvil y desconectada de su cuerpo, es más fácil de manejar. Y entonces empiezan los ritos de paso. Ningún culto se sostiene sin ritos de paso. Son los mecanismos que transforman a la persona en devota, que refuerzan la sumisión y aseguran que la jerarquía permanezca intacta. En la sala de partos, la mujer debe atravesar estos ritos, cada uno reforzando su dependencia al sistema. La intravenosa, que es un fluido que se mezcla con su sangre y diluye sus propias hormonas del parto, atrofiándolo. Su cuerpo ya no es dueño de su proceso. Luego la oxitocina sintética. Su ritmo natural es declarado inadecuado. El hospital decide cuándo debe parir, aunque su bebé aún no esté listo, y se inhibe su habilidad de producir su propia oxitocina, volviéndola dependiente a todo lo que viene después. La epidural, administrada por conveniencia. Un cuerpo que no siente es un cuerpo dócil.
la episiotomía, un corte ritual que mutila el perine. Las mutilaciones rituales han existido en múltiples cultos a lo largo de la historia. Son formas de marcar a los iniciados, de demostrar poder sobre sus cuerpos, de reafirmar la sumisión. En muchas sociedades patriarcales la mutilación genital femenina se justifica como una protección, como una forma de garantizar la seguridad o la pureza de una mujer. ¿Y qué es la episiotomía sino un tipo de mutilación genital? Luego, cuando bebé finalmente nace, viene el siguiente punto, la separación inmediata de bebé. El lazo primario es interrumpido, la madre es dejada sola, su recién nacido apartado, la desconexión emocional y psicológica está completa. Cada una de estas prácticas es presentada como una medida de seguridad, pero en realidad son herramientas de sumisión. No facilitan el parto, lo despojan de su esencia. No protegen a la mujer, la controlan. No preservan la salud, preservan la autoridad del sistema. Cuando la mujer atraviesa este umbral de intervenciones, el verbo cambia. Ya no pare, la hacen parir. Se le ha convencido de que su cuerpo es incapaz, de que necesita ayuda, de que debe confiar en los expertos. El cerebro de la madre ya no recibe la señal completa de placer y conexión. Su cuerpo ha sido privado del mayor lazo bioquímico que la une a su bebé. Y cuando en ese momento de máxima vulnerabilidad le arrebatan a su hijo, se completa el ritual. Dos seres que debieron fundirse en el instante del parto han sido brutalmente separados. La madre se convierte en paciente, el bebé se convierte en paciente y el sistema gana dos nuevos súbditos. Dos cuerpos ahora dependientes, despojados de su derecho a encontrarse, a reconocerse, a iniciar su vínculo de manera natural. Lo que era una diada indisoluble, ahora son dos seres frágiles, dos individuos que necesitan asistencia, cuidado, seguimiento. La madre, privada del torrente de oxitocina que la habría sumergido en un amor feroz, se siente desconectada, a veces sin saber por qué. Se siente incapaz, insuficiente, inadecuada. Debe necesitar ayuda. El bebé, desprovisto del calor materno, privado de su pecho, de su olor, de su voz, llora. Llora hasta que su cuerpo comprende que nadie lo va a sostener. Ha aprendido su primera lección. El mundo es hostil. El parto que debió sellar el amor y la confianza en la vida ha sido convertido en una experiencia de desamparo y trauma. Porque un parto intervenido no solo fabrica complicaciones médicas, fabrica consumidores de fórmulas, de biberones, de terapias, de ansiolíticos. La transformación está completa. Dos devotos más del culto. Tercer punto. El lenguaje como herramienta de manipulación y dominación. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas de control en cualquier sistema de dominación. Los cultos utilizan terminología propia, cargada de simbolismo y significados ocultos para separar a los iniciados del resto del mundo. Esta jerga no está diseñada para informar, sino para generar dependencia. El líder es el único que puede interpretar la verdad, y sin su guía, los seguidores quedan sumidos en la incertidumbre y el miedo. La obstetricia moderna ha replicado este modelo con precisión. Ha creado un lenguaje técnico y excluyente que deja a la mujer confundida y dependiente del médico. Desde el embarazo, las mujeres son bombardeadas con términos médicos que generan incertidumbre y terror. El lenguaje obstétrico convierte el embarazo y el parto en una enfermedad, en un problema que requiere supervisión constante. Al utilizar palabras que la mujer no comprende, se refuerza la idea de que no puede entender su propio cuerpo sin la interpretación de un experto, y que cualquier desviación de la norma médica es un riesgo inaceptable. Cuando un médico desea justificar una intervención, a veces dirá algo como: «Yo sé que querías un parto vaginal, mamita,
pero estamos viendo una desaceleración recurrente en la frecuencia fetal de tu bebita, además de un índice de líquido amniótico de 6, y vemos que hay falta de progresión activa. Lo mejor es que te hagamos una cesárea. Las palabras son tantas, tan complicadas y dichas con tanta autoridad que la mujer no se siente capaz de cuestionar. No se le dice lo que significa, no se le permite hacer preguntas, no se le da tiempo para procesar. Se espera que simplemente acepte, porque ella no es médica, porque ella no sabe, y si no sabe, no puede decidir. Este es el mismo mecanismo utilizado en los cultos religiosos y sectarios. El líder es el único con acceso al conocimiento verdadero. Si el seguidor no entiende, su única opción es obedecer. Bajo esta estructura, la mujer nunca gana, porque la narrativa está diseñada para que solamente el sistema tenga razón. E incluso si la mujer que está en trabajo de parto sabe lo que quiere y lo que no quiere, ha investigado, ha escuchado su cuerpo, el sistema no admite disidencia. Cuando expresa su negativa ante una intervención, la respuesta no es un diálogo abierto ni una discusión informada. Es una maniobra de manipulación emocional cuidadosamente ensayada. No quiero el epidural, quiero seguir moviéndome. Bueno, mamita, pero si sigues así y te agotas, tu bebé podría sufrir. No queremos que su frecuencia cardíaca baje, ¿verdad? No quiero que me rompan la bolsa. Prefiero que mi cuerpo lo haga solo. Si no aceleramos el parto, bebé podría aspirar meconio y eso puede ser muy peligroso. No quiero una cesárea. Siento que aún puedo parir. Si sigues esperando y el bebé se queda atrapado, podríamos perderlo. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? No hay consentimiento real cuando la alternativa es el miedo a la muerte. No hay autonomía cuando la madre es colocada ante un dilema imposible: ceder o cargar con la culpa eterna. Es un chantaje disfrazado de cuidado. Es una imposición disfrazada de opción. Es un culto asegurando la obediencia de sus seguidores con su herramienta más poderosa, el terror. Pero el lenguaje obstétrico no solamente es técnico, manipulador y excluyente, también es paternalista, condescendiente e infantilizante. A la mujer no se le trata como una adulta capaz de tomar decisiones informadas. Se le habla como una niña pequeña, como alguien incapaz de sostener el peso de su propio parto. Mamita, ya no llores. ¿Estamos haciendo lo mejor para tu bebé? Tranquila, mi reina. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Corazón, solo te voy a poner una inyeccioncita para ayudarle a tu cuerpo, ¿sale? No te preocupes, mami. Tú déjanos esto a nosotros. La madre es reducida a una paciente pasiva, a un ente frágil, a una niña que debe ser guiada. El uso de diminutivos y palabras afectuosas no es inocente, es una táctica de minimización. Es una forma de decir: no tienes poder aquí, no eres la autoridad, no eres suficiente. Y lo más perverso es que esta infantilización no es hecha con maldad. Doctores, parteras y enfermeras bien intencionadas lo repiten sin darse cuenta de que es un método de sumisión, una costumbre tan arraigada en la jerarquía del sistema que nadie se detiene a cuestionarla. Pero si este trato fuera solo una muestra de cariño, si realmente se hablara así por afecto y no por jerarquización, la enfermera o la partera le diría mamita o mi reina a la ginecobstetra. No, porque en la estructura de poder del hospital, la doctora es vista como una figura de autoridad. A ella se le habla con respeto, no se le minimiza. Los diminutivos y el tono condescendiente son únicamente para la mujer que pare. Solo a ella se le dice: es solo un piquetito, cuando es una inyección de una sustancia que alterará su parto, el vínculo con su bebé, su estado de ánimo y su lactancia. Te voy a hacer un cortecito, cuando se trata de una episiotomía que cortará su parte más íntima y puede dejarla con secuelas de por vida, y que en el 100% de los casos es total y completamente innecesaria. Vamos a ponerte un suerito.
Cuando es una vía intravenosa que por sí sola diluirá el perfecto balance de hormonas del parto en su torrente sanguíneo y además suele estar cargada de otros medicamentos innecesarios que cruzarán la barrera placentaria y afectarán también a bebé. Todo se minimiza, porque si se minimiza, se despoja de importancia. Y si se despoja de importancia, la madre no tiene derecho a cuestionarlo. No se le habla con el mismo respeto que la doctora, porque ella no es vista como alguien que tiene poder dentro de esta estructura. Es el mismo trato que se le da a los seguidores de un culto. Se les convence de que no son lo suficientemente fuertes, lo suficientemente sabios, lo suficientemente preparados para tomar el control de sus vidas. Se les enseña a dudar de sí mismos, se les hace sentir pequeños, se les hace depender. Y en la sala de partos, cuando la mujer ya está en su momento de mayor vulnerabilidad, ese lenguaje termina de sellar su sumisión. Porque una mujer infantilizada no pelea, una mujer infantilizada no cuestiona, una mujer infantilizada no se atreve a desafiar la autoridad de quienes saben más que ella. Y así, con palabras dulces pero letales, se le arrebata su parto. Otro modo en que se manipula el lenguaje es patologizando cada aspecto del embarazo y del parto. En lugar de hablar de variaciones de lo normal en la fisiología femenina, el lenguaje médico agrava todo, transforma lo natural en anomalía, lo esperado en una falla. Cada término refuerza la idea de que el cuerpo femenino es defectuoso, insuficiente, incapaz de dar a luz sin intervención. Si el bebé es más grande o más pequeño de lo esperado, entre comillas, se convierte en un problema de crecimiento. No se considera que los bebés tienen diferentes tamaños, igual que los adultos, sino que es una anomalía que necesita ser vigilada y potencialmente corregida. Si el bebé es grande, macrosomía fetal, un término que inmediatamente sugiere peligro, cesárea, riesgos. Si es pequeño, restricción del crecimiento intrauterino. La madre ya no está gestando a su hijo o a su hija. Su cuerpo está fallando en nutrirlo o en mantenerlo en un tamaño aceptable. Si el parto no sigue el tiempo arbitrario que marca el protocolo, se diagnostica falta de progresión. No importa que el trabajo de parto tenga ritmos distintos, que cada mujer y que cada bebé tengan su propio tiempo, o incluso que la razón por la cual el parto se haya detenido haya sido el estrés causado por las intervenciones. Pues el cuerpo es sabio, y si siente peligro, detiene el parto, dándole tiempo a mamá de encontrar un entorno más seguro. Si no avanza según el reloj del hospital, es un problema. El parto no está ocurriendo a su propio ritmo, está detenido, estancado. Se le dice a la mujer que su cuerpo no está haciendo lo que debería, cuando en realidad es el protocolo el que no entiende su cuerpo. Si la mujer no dilata lo suficientemente rápido, según los estándares médicos, se le declara fallo en la dilatación. Una frase devastadora porque no solo impone la idea de que su cuerpo no está funcionando, sino que refuerza la noción de que ella ha fracasado. Fallo es la palabra clave, un término que carga una condena. No está progresando, no está cumpliendo, está fallando. Y si está fallando, alguien más debe intervenir para corregirla. Si el bebé no nace en la fecha estimada, es un embarazo post-término, como si el bebé estuviera pasado, como si la madre lo estuviera reteniendo demasiado tiempo, como si el bebé no naciera siempre en el momento perfecto para él o para ella. Si la madre tiene un sangrado posparto que se sale de lo que se considera esperado, es una hemorragia posparto. La placenta deja un área de desprendimiento que naturalmente sangra, pero si ese sangrado es considerado excesivo bajo parámetros rígidos, se convierte en una crisis, una urgencia, una razón para intervenir sin medir las consecuencias. Cada diagnóstico refuerza la misma narrativa. El cuerpo femenino es defectuoso y necesita ser corregido. Y con cada diagnóstico se fortalece la idea de que la mujer necesita ser salvada de sí misma. Porque si su cuerpo no funciona bien, si su proceso es peligroso, si su bebé está en riesgo, entonces el sistema tiene derecho a intervenir. El lenguaje crea la ilusión de que la medicina obstétrica es indispensable. Convierte al parto en una serie de fallas inevitables
y refuerza el mito más grande de todos, que sin la obstetricia, las mujeres y sus bebés no podrían sobrevivir. Uno de los mecanismos más peligrosos de manipulación del lenguaje en los cultos es la deformación de la narrativa para que el sistema nunca pueda ser cuestionado. No importa el resultado, no importa lo que haya sucedido, la historia siempre se ajusta para reforzar la infalibilidad del culto. En la obstetricia moderna, esta misma lógica se aplica con precisión quirúrgica. Si una mujer da luz en un hospital y todo sale bien, se le dice que el médico hizo un excelente trabajo, hay que estarle agradecida. Si una mujer da luz en casa y todo sale bien, se dice que tuvo muchísima suerte, como si el parto sin asistencia hospitalaria fuera una ruleta en la que milagrosamente salió viva. Si una mujer da luz en casa y hay complicaciones, se dice que fue una irresponsable, porque fuera del templo, el sistema no la protege, se lo buscó. Si una mujer da luz en un hospital y hay complicaciones, se dice que hicieron todo lo posible. El sistema siempre hizo su mejor esfuerzo. El patrón es claro. No es casualidad, es la misma estrategia utilizada por los cultos religiosos y sectarios. En un culto, si alguien tiene una experiencia negativa y se aleja, la culpa nunca es del culto. Si un seguidor se va y denuncia abusos, se dice que malinterpretó las enseñanzas o que nunca entendió realmente la verdad. Si alguien sufre dentro de un culto, se dice que no fue lo suficientemente devoto o que no siguió las reglas correctamente. Si alguien desafía al líder, se le tacha de hereje, de traidor, de ignorante. El lenguaje protege al sistema a toda costa. Si el parto fue traumático, fue culpa de la biología de la mujer. Si hubo complicaciones, fue porque su cuerpo falló. Si salió bien, fue gracias al médico, nunca gracias a ella. La mujer nunca gana, nunca recibe crédito, nunca se le reconoce el poder, porque la narrativa está diseñada para que solo el sistema tenga razón. El lenguaje también entrena a las mujeres para obedecer sin cuestionar. No solo se les enseña a dudar de sí mismas, se les enseña a ceder su poder, a olvidar que alguna vez lo tuvieron. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada frase disfrazada de cuidado es un adoctrinamiento sutil, un condicionamiento para aceptar la jerarquía médica como absoluta. Es la pedagogía de la sumisión. Déjate ayudar, implicando que ella está haciendo su propio obstáculo para su bienestar. No es una oferta, es una instrucción. Implícito está que sin su ayuda, ella fracasará. No se le pregunta qué necesita, se le dice que será ayudada, le guste o no. Confía en nosotros, no en tu cuerpo, no en tu instinto, no en la sabiduría de millones de años de evolución mamífera. Confía en el hombre con la bata blanca, porque tú no sabes nada. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti. No importa lo que ella sienta, no importa lo que su cuerpo le diga. Su deseo es irrelevante, su voz no cuenta. Estamos haciendo lo que es mejor para tu bebé. No es una explicación, sino una sentencia, un golpe bajo, imposible de refutar, porque si ella duda, si desafía, queda implícito que no le importa a su bebé. ¿No quieres lo mejor para tu bebé? ¿Para qué ponerlo en riesgo? La pregunta trampa. No importa qué responda, ya ha sido condenada. O cede o es una madre negligente. Si no aceptas esta intervención, las consecuencias pueden ser graves. Una amenaza velada. El miedo abre la puerta a la sumisión. Esto es lo que hacemos con todas. Es protocolo. No eres única. No eres especial. No hay espacio para tu individualidad. Eres una paciente más en la cadena de producción. Tu cuerpo no está cooperando. Tu cuerpo no sabe parir. No está haciendo lo que debería, lo que ellos esperan, lo que el reloj del hospital ha decretado como normal. No tienes que sufrir. No se gana una medalla por parir de forma natural. Dicho con tono de burla, de condescendencia, de superioridad, como si el deseo de vivir el parto en su totalidad fuera un capricho infantil,
como si el parto fuera tortura, como si la experiencia de parir fuera inherentemente incorrecta, haciendo entender que el parto es una experiencia indeseable, un trance inútil que debe ser evitado, que una mujer que quiere parir sin intervención es una necia, una masoquista, una ilusa, una mujer vanidosa que se quiere hacer la heroína. Vamos a ponerte algo para que todo sea más fácil para ellos, para que estés quieta, para que no molestes, para que seas dócil. Si te sigues moviendo, no podemos monitorear a bebé. No pueden controlarla si se mueve, no pueden vigilarla, no pueden tomarla. Si no rompemos la bolsa, esto puede tardar mucho más. Tu cuerpo, tu parto, es una agenda, una programación, no un proceso natural. Vamos a hacerte un cortecito para que bebé salga mejor. Si es que tienen la mínima decencia de advertírtelo, pues en la inmensa mayoría de los casos hacen el corte sin pedir permiso ni anunciarlo. No te dicen que te están mutilando, no te explican que tu cuerpo ya sabe abrirse. Lo disfrazan de acto benigno, de favor. No pienses en eso ahora. Nosotros nos encargamos de todo. Ríndete, no cuestiones, no preguntes. Cada una de estas frases es un ladrillo más en la construcción de un sistema donde la mujer es silenciada, infantilizada y obligada a someterse. Cada una de estas frases refuerza la misma idea. El parto no es tuyo, es del médico, es del hospital, es del sistema. Este tipo de manipulación es una técnica de control utilizada en cultos y sistemas autoritarios. El culto religioso te dice, tienes que confiar en la palabra del líder, porque él sabe más que tú. El hospital te dice, tienes que confiar en el médico, porque él sabe más que tú. El culto te dice, no cuestiones, porque dudar te aleja de la salvación. El hospital te dice, no cuestiones, porque dudar pone en riesgo la vida de tu bebé. El culto te dice, si te rebelas, eres un pecador. El hospital te dice, si te rebelas, eres irresponsable. El culto te dice, fuera del sistema solo hay caos y peligro. El hospital te dice, fuera del hospital, el parto es un riesgo mortal. Las frases son diferentes, pero la estructura es la misma. Es el lenguaje de la obediencia, el lenguaje que convierte a mujeres poderosas en pacientes pasivas, el lenguaje que despoja a la madre de su poder. Porque cuanto más sometida está una persona, menos capacidad tiene para darse cuenta de que está siendo manipulada. Y cuando el lenguaje se ha convertido en dogma, ya no hace falta usar la fuerza. Las mujeres obedecen sin darse cuenta de que han sido entrenadas para hacerlo. El siguiente punto: demonización de la disidencia y persecución de herejes. Para que un culto se sostenga, debe perseguir ferozmente a quienes desafían su autoridad. No basta con convencer a la mayoría, es necesario castigar públicamente a los disidentes para que los demás aprendan la lección. En la obstetricia moderna, este mecanismo se traduce en la criminalización de la partería auténtica, la persecución de las madres que eligen parir fuera del hospital y el escarnio de quienes se atreven a cuestionar el dogma. Pues quien se aparta del camino establecido será castigado. Número 1. La cacería de brujas contra las parteras. Las parteras hemos sido perseguidas durante siglos. Primero fuimos acusadas de brujería y quemadas en la hoguera. Hoy somos criminalizadas, silenciadas y eliminadas del sistema o absorbidas por el mismo, convirtiéndonos en cómplices y misioneras. En muchos países las parteras independientes y clandestinas somos perseguidas, sancionadas y hasta encarceladas. Las parteras reguladas están sujetas a los mismos protocolos médicos que los obstetras. Si se apartan del dogma, pierden su licencia. Una partera que confía en el cuerpo femenino es una amenaza. Una partera que respeta los tiempos del parto es un problema. Una partera que recuerda lo que la medicina quiere olvidar es peligrosa. Los cultos castigan severamente a quienes desafían la autoridad.
no se puede permitir que los seguidores piensen por sí mismos. La obstetricia ha hecho lo mismo. Se erradicó la partería libre, la partería auténtica, salvaje, independiente, porque una mujer que tiene opciones es una mujer que puede decir no, mientras que una mujer que no conoce sus opciones no tiene opciones. Punto número 2. La criminalización de las madres que paren fuera del sistema. Si una mujer decide parir fuera del hospital, el sistema la convierte en un objetivo. Si algo sale mal en el parto, la madre es culpada e incluso criminalizada. Si una mujer rechaza una intervención médica, puede ser denunciada a servicios infantiles por negligencia. Si una madre desafía al sistema, el Estado puede arrebatarle a su hijo. Existen casos en los que los servicios sociales han intervenido para quitarle a bebé a una madre que decidió parir fuera del sistema médico. El culto obstétrico hace que las mujeres teman salirse del sistema, pues ¿qué madre quiere arriesgar perder a su bebé? No solo les advierte que están en peligro, sino que amenazan con arrebatarles lo que más aman si no obedecen. Sí, la separación de los hijos como castigo es una técnica ampliamente documentada en los cultos religiosos, sectas destructivas y regímenes autoritarios. En estos sistemas, los líderes utilizan el vínculo entre madres y sus bebés como un instrumento de control absoluto, asegurándose de que la obediencia no sea solo una cuestión de convicción personal, sino de supervivencia familiar. En muchos cultos, el peor castigo para un seguidor no es la excomunión en sí, sino la posibilidad de perder a su familia. La estructura del culto se asegura de que la persona que abandona el sistema no solo pierda a su comunidad, sino también el derecho de criar a sus propios hijos e hijas. Algunas de las tácticas más comunes incluyen la expulsión de los miembros que cuestionan la doctrina con la prohibición de ver a sus hijos, las amenazas de que si una madre o un padre se aleja del culto, sus hijos serán criados por la comunidad sin ellos, acusaciones de peligro espiritual o corrupción para justificar la separación forzada. Y este patrón se repite en múltiples cultos alrededor del mundo. La Iglesia de la Cienciología es uno de los ejemplos más documentados de esta práctica. En su sistema de control, si un miembro decide abandonar la organización o criticarla públicamente, se le impone la desconexión, una práctica que obliga a todos los demás miembros, incluidos familiares y amigos, a cortar todo contacto con él o ella. Padres y madres que han decidido dejar la cienciología han perdido el derecho de ver a sus hijos, quienes permanecen dentro del culto bajo la tutela de otros miembros. Muchas madres y padres han sido forzados a elegir entre su libertad o la relación con sus propios hijos e hijas. Los testigos de Jehová aplican una política similar. Si un miembro deja la organización, su familia, incluidos sus propios hijos, pueden ser obligados a cortar todo contacto con él o ella. Incluso si un niño es menor de edad, si el progenitor que permanece dentro del culto sigue las reglas, se le puede prohibir que su hijo o hija tenga cualquier contacto con el padre o madre que ha salido. El dolor emocional es utilizado como un arma para forzar la sumisión. En sectas de corte fundamentalista, como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es una rama extrema del mormonismo, se han documentado casos de padres y madres que han sido expulsados del grupo y cuyos hijos han sido reubicados dentro de la comunidad sin derecho a tener contacto con ellos. Las madres que han intentado huir con sus propios hijos e hijas han sido perseguidas y algunas han enfrentado batallas legales contra el propio culto que argumenta que los niños deben permanecer dentro de la comunidad por su bienestar. Esta es la forma más cruel y más efectiva de asegurar la obediencia. Número 3. El escarnio público de las mujeres que cuestionan el sistema. El culto no solamente castiga con ley, también castiga con la humillación. Las mujeres que desafían la narrativa oficial son ridiculizadas, desacreditadas y convertidas en advertencias públicas. Se les llama irresponsables, locas, anticiencia. Se minimizan sus experiencias y se les dice que tuvieron suerte. Se difunden historias de terror sobre partos en casa para disuadir a otras mujeres de seguir su camino.
Si una mujer tiene un parto extático y sin complicaciones, se ignora su testimonio. Si una mujer tiene un parto en casa con complicaciones, se le culpa. Si una mujer sufre de violencia obstétrica en el hospital, se le dice que fue por su bien. Los cultos ridiculizan a los exmiembros y a los críticos para que nadie los tome en serio. Número 4. Médicos herejes, la excomunión de quienes cuestionan el dogma. No solo se persigue a las mujeres que eligen el parto libre o salvaje, también se castiga a los médicos que se atreven a desafiar al sistema. El doctor Ignaz Semmelweis, quien en el siglo XIX descubrió que los médicos estaban causando la muerte de miles de mujeres porque no se lavaban las manos entre una autopsia y un parto, y luego intentó implementar el lavado de manos, fue ridiculizado, atacado y finalmente encerrado en un manicomio donde fue golpeado por sus propios carceleros y luego murió por una infección. Décadas después la medicina lo reconoció como un pionero, pero en su tiempo fue tratado como un loco, por decir la verdad. Está también Frances Kelsey, la doctora que luchó durante años para evitar que se siguiera utilizando la talidomida por las terribles malformaciones congénitas que causaba en los bebés. Y a pesar de la evidencia del daño que esta medicina contra las náuseas hacía a esos bebés, lo terriblemente deformados que esos bebés salían, ella fue atacada, desacreditada e incluso amenazada de muerte por la industria farmacéutica y por sus colegas. Hoy es reconocida como una heroína, pero en su tiempo fue tratada como una enemiga del progreso médico. También está Michelle Odom, quien lleva años desafiando el dogma obstétrico al proponer que el parto debe ser un proceso natural y no medicalizado, y que la mujer debe parir en un ambiente tranquilo y oscuro, sin intervenciones. Por hablar de la capacidad innata de las mujeres para parir sin intervención, ha sido ridiculizado y desestimado, pues ¿cómo es posible que un ginecólogo cuestione y hasta niegue la necesidad de los ginecólogos en el parto? Está también el médico británico Grantley Dick Reed, quien propuso que el parto no tenía por qué ser doloroso. Dijo que el miedo, inculcado por siglos de desinformación y control, era la verdadera causa del sufrimiento en el parto, que si una mujer se sentía segura, protegida y libre de intervenciones, su cuerpo pariría sin resistencia y sin dolor, lo cual es cierto. Por decir esto fue ridiculizado, tachado de ignorante y condenado al olvido por la comunidad médica. La doctora Sarah J. Buckley ha dedicado su vida a estudiar cómo las intervenciones médicas en el parto sabotean la fisiología natural. Ha demostrado que la oxitocina sintética interrumpe la producción de oxitocina natural, que la epidural afecta la conexión entre mamá y bebé y que el entorno hospitalario bloquea la producción hormonal que hace que el parto funcione. Por exponer esto, ha sido sistemáticamente desacreditada y ridiculizada. El doctor Frederick Loboyer introdujo el concepto del parto sin violencia. Sostuvo que los recién nacidos debían llegar al mundo sin luces brillantes, sin manos ásperas, sin ser separados de sus madres al nacer. Dijo que el nacimiento es una experiencia sagrada, no un procedimiento clínico. Por decir esto, fue tratado como un excéntrico, un romántico, un ingenuo. Su visión fue minimizada, su trabajo ridiculizado, porque el sistema obstétrico no puede aceptar que el parto es un acto de amor y no una emergencia médica. El ginecobstetra John Stevenson dijo lo que no debía decir, que las cesáreas eran excesivas y motivadas por dinero, que la medicalización del parto generaba más complicaciones de las que resolvía, que las mujeres estaban siendo manipuladas para creer que no podían parir sin ayuda. Su trabajo fue ignorado, sus publicaciones desacreditadas, su reputación destrozada. Cualquier médico que se atreva a decir que la mujer puede parir sin asistencia es automáticamente desacreditado. Se le tacha de peligroso, se le acusa de promover la irresponsabilidad, se le reduce al silencio. Y estos no son casos aislados, es un patrón. Médico tras médico, siglo tras siglo, cualquiera que ha osado desafiar la narrativa oficial ha sido destruido. Pero si la historia ha demostrado algo, es que cuando la industria de la medicina ridiculiza y persigue a alguien, lo más probable es que el perseguido tenga razón. El culto no permite herejes. El sistema obstétrico no puede tolerar la disidencia. Por eso criminaliza a las parteras. Por eso persigue y manipula a las madres. Por eso ridiculiza a quienes desafían el dogma.
No se puede permitir que las mujeres recuerden su poder. No puede permitir que los médicos cuestionen el sistema. No puede permitir que la historia sea corregida. Porque cuando una mujer se libera del miedo, el culto empieza a colapsar. Estos solamente fueron 3 puntos de 8. No me quedó espacio para los otros 5 puntos que quería compartirte hoy, pero no pasa nada, estarán en Patreon. Ahí es donde comparto sin censura, donde profundizamos en todo lo que aquí se queda corto. En Patreon encuentras episodios exclusivos del podcast con temas más íntimos y menos censurados, textos y reflexiones profundas que no puedo compartir en redes, meditaciones guiadas y ejercicios prácticos para integrar lo aprendido. Ahí están todas mis clases completamente gratis. Cada una de ellas vale $33 en mi página web, pero aquí están todas incluidas. También tienes acceso a una comunidad privada en WhatsApp, donde nos acompañamos y sostenemos juntas, descuentos en todos mis cursos y mentorías, y en el nivel más alto tienes también una sesión en vivo cada luna llena con todas las alumnas graduadas de la Escuela de Parteras y Dulas Salvajes. Si este espacio te nutre y quieres más, Patreon es el siguiente paso. El link está en la descripción de este episodio. Nos vemos allá y nos escuchamos en el próximo episodio. Te mando un abrazo gigantesco. Gracias, hermana, por acompañarme hoy. Si deseas profundizar más, te invito a visitar mi página parterasalvaje.com, donde podrás conocer más sobre mí, sobre mis cursos, conseguir mis meditaciones guiadas y mis afirmaciones para el parto. Y es ahí también donde podemos agendar una plática tú y yo, si te interesa mi acompañamiento. Sígueme también en Instagram a través de @partera.salvaje, donde comparto bastante contenido valioso y enriquecedor. Si este episodio resonó contigo, por favor compártelo en tus historias y etiquétame. Estoy deseosa de escuchar tus reflexiones y de conectar contigo.